acá. Que nos vaya muy bien de nuevo en este mes. Digamos que hemos hecho un pacto de 9 semanas, donde necesitamos tomar herramientas básicas, diría yo, elementos mínimos para seguir nuestra carrera, nuestros programas y nuestros sueños. Es muy importante disfrutar del conocimiento. Hace un ratito les mandé una convocatoria que abre para personas emprendedoras, donde hay un esfuerzo grande para quienes tengan proyectos productivos en el campo. Comparto precisamente, los que han estado más cerquita a mí, que formo parte de un proyecto internacional de ayudas humanitarias precisamente dedicados a poblaciones vulnerables o en estado de vulnerabilidad. Es precisamente donde hay mayores recursos a nivel mundial. Mucha de esa plata ha sido muy bien manejada. Hay proyectos precisamente para manejar el concepto de los pactos de paz. Ha sido complejo, pero hay muchas personas que han logrado adelantar su parcela con truchas o con paulonias, etcétera. Cuando son proyectos demasiado grandes, pues es muy bueno que se unan muchos vecinos o una vereda o medio municipio. Por ejemplo, los paulonias pues ganan gran reconocimiento a nivel internacional. Entonces hay mucho interés en trabajar en esto. También la parte piscícola tiene mucho interés a nivel mundial. Digamos que los recursos marinos están muy contaminados y se está creando una cultura precisamente de limpieza. Y pronto sea más fácil eh, controlar las quebradas cerca de nosotros o los estanques que controlar el mar en este momento. Es una campaña mundial, es obviamente que vale muchos recursos. Y en eso estamos. Entonces los invito también a que estén mirando todo este tipo de proyectos. También a nivel del campo, saben de que se está en el proyecto de llevar internet hacia todas las montañas de Colombia. Y terminado el próximo año, se estará llegando casi hasta el 75% de todos los municipios y veredas. Todavía pues hay lugares donde la electricidad no ha llegado. También los invito a que socialicen los proyectos de energía solar. En este momento, pues sin que les está haciendo comercial, es parte de lo que hacemos en la empresa. Uno de los frentes de acción es precisamente la parte de redes solares, en la cual precisamente, justamente en este momento estamos haciendo unos trabajos en Jericó y en Puerto de Río, donde cada persona hace una inversión y tiene la garantía de 3.000 millones de años de que va a tener el sol. Hasta el momento no hay un impuesto al sol, no hay ninguna sobretasa, es una energía limpia. Entonces, a pesar de a mi charla, siempre trato de estimular la creación de regiones limpias, en lo posible pues en la montaña o en lugares donde se tengan buenos techos, aprovechar la energía solar. Es un recurso que todos los días crece, que se ha abaratado mucho. Y sobre todo, creen proyectos. Traen proyectos de cacao, de aguacate, etcétera, pero busquen siempre regiones que hayan sido vulneradas o estén en ese estado. Es donde tenemos mayor posibilidad de éxito, donde la comunidad internacional se interesa mucho. Tuve la oportunidad precisamente hace unos años de ser de los pioneros de mensajes de Dios. Logré conseguir gran patrocinio, tanto nacional como internacional. Y la universidad prácticamente creció gracias al apoyo internacional. Con recursos propios hubiera sido muy difícil. De hecho, la Comunidad Europea nos regaló un gran laboratorio de joyería, nos regalaron unos grandes equipos Mac, varias de las embajadas europeas que fueron construyendo un piso, 2 pisos, 3 pisos, cada una iba trabajando. Eso es una idea muy loable y es muy importante que todas las comunidades se conecten y miren hacia afuera.
aquí hacia el interior del país son procesos muy lentos. Muchas veces la gente, por la corrupción que se ha desarrollado, la gente no cree, pero desde afuera nos ven. Y es muy importante aprovechar que nos están viendo, que cuando la comunidad europea ve que realmente estamos trabajando, hay ayudas que son muy valiosas para todos. Antes de comenzar, los invito eh, a que miremos un momentico las, la pantalla de polivirtual y todos miremos el documentico polivirtual y cada uno va a mirar un documentico que le mandé anoche donde están las fechas de las actividades. Voy a buscarlo acá para que comprobemos. Ya aquí lo tengo a la mano. Cada uno téngalo en la mano para que lo miremos. Trataremos de, mientras Daniel nos colabora compartiendo polivirtual, los invito, les recuerdo que el 9 de agosto de este año, o sea, muy pronto, estamos terminando de entregar. Muchos ya la han subido. Algunos, la que habían subido antes de las jornadas de protesta, las bajaron, las mejoraron y las volvieron a subir. Cada uno es consciente, o sea, cada uno mira, si cree que puede mejorarla, pues baja y le mejora alguna cosita. Algunos la estaban haciendo, excelente, ya sea que tienen hasta el 9, o sea, todavía estamos a 5 días de poderla trabajar. Excelente, muy bien. Recordemos que las actividades fueron muy bien organizaditas con el fin de... No, quédate en la pantalla del curso, en la pantalla original del curso. Eso. Entonces miremos ahí, listo. Les dice ahí, o sea, la idea es que comprobemos simplemente, yo les recuerdo las fechas. La primera actividad, recuerde, vale 15%, corresponde a la bitácora, la estamos entregando con fecha de el 9, entonces para que tengan cuidado. Recuerden, te recuerdo así de rapidez, que debemos tener una portada donde uno sepa que la está haciendo, por decir algo, Samuel Opera, entonces coloca ahí sus datos. Que la está haciendo Jerónimo Pérez, coloca ahí sus datos. Que la está haciendo Daniel Ruiz, coloca ahí sus datos. Universidad, pues se pone sus logos, etcétera. Luego debe haber una página con una introducción, que debe decir máximo una hoja, mínimo una hoja. Listo. Luego ya cada uno hace su bitácora. Después de que la palabra bitácora precisamente viene del término del diario, lo que hacen los capitanes, lo que hace una persona cuando algunos que llevan su propio diario, esa es la bitácora de vida. Se va colocando ahí, bueno, ayer pasé por casualidad y esos ojazos y me encantaron. Bueno, entonces ya colocando ahí lo que le pasó el día 18 de mayo del año 2015, por ejemplo. Y va colocando ahí día a día. Eh, Coloque la teoría básica con 2 ejercicios que haga cada tema es suficiente. Al final saca unas conclusiones, algunos aportes propios y una bibliografía. Eso es básicamente una bitácora. Que eso le sirva a usted, que le sirva a otros compañeros, que le sirva a su hermanito, que le sirva a la familia. Entonces, te recuerdo, bitácora 1, listo. Tenemos un quiz 2 el 18. O sea, tenemos tiempo de preparar, de hacer muchas cositas. Después de que ese quiz, habíamos dicho que era exclusivamente de ecuaciones. Ahí está marcado precisamente en la página del quiz 2 sobre ecuaciones, exclusivamente. Luego hay un trabajo para que lo vayan haciendo de una vez sobre las cónicas. Les recuerdo. ¿Qué son las cónicas? La palabra cónica precisamente viene sobre las figuras que se pueden sacar de un cono. Yo tengo un cono. Si al cono le hago, cojo un machete y lo corto así paralelo a la base, me queda exactamente un círculo. De la circunferencia es la primera cónica. Voy a hablar mucho de la circunferencia, puede decir en qué consiste, cómo se construye, cuál es la ecuación y uno o dos ejemplos y alguna aplicación, por ejemplo. Listo.
Vamos a hablar, pongamos, del elipse. Entonces yo tengo el cono, cojo el machete y la corto, así como cortando al chichón, de ladito. Si usted hace el corte mental, se da cuenta que le queda una elipse. Después, si la elipse es una figura cónica que se caracteriza por tener dos focos y la distancia de cualquier punto de esos dos focos siempre es la misma. Por ejemplo, movimiento planetario, ecuaciones, tal cosa, aplicaciones, listo. Al final, pues saca sus propias conclusiones y nos da bibliografía. Con ese trabajo ya estamos ajustando, trabajo sencillo. No hay necesidad de echar mucha carreta, que sea muy básico. O sea, que usted mismo lo entienda. Esa es la finalidad. Eso está para el 25 de este mes. Luego la bitácora 2 la entregamos al 29. Y básicamente ya empezamos a prepararnos para la parte final, donde vamos a hacer, a presentar en grupitos de a dos, vamos a hacer la feria matemática, por ejemplo. Se van a juntar Daniel Pérez y Jerónimo Pérez. Ellos quieren trabajar, por ejemplo, sobre cómo resolver ecuaciones utilizando una balanza. Entonces hay una balanza que se llama la balanza de ecuaciones, entonces es interesante. Le dio por trabajar con eso. Recuerden, váyanlo pensando. Estos días pensamos de acuerdo a la gente que tengamos, porque ya somos muchos. Entonces, pensar aproximadamente que lo vamos a hacer con presentaciones de máximo 10 minutos, lo más seguro, entre 9 y 10 minutos, porque somos muchos. Pues un tiempo de máximo 3 horas para que todos se expongan. Entonces, básicamente, de esta manera les doy como las datos para que vayan teniendo. Y luego tendríamos en la plataforma del Poli, tendríamos la evaluación final. Entonces, por decir, la evaluación final, la tengo, la evaluación final del curso es el 15. ¿La portada está abierta? Yo no sé. El 15. Y recuerden algo muy importante, para el día 16, Sí, papá ya la abrió. que es ese viernes, les estaría socializando, pues ya la nota estaría montada por cada uno. Sin embargo, es bueno que algunos se comuniquen conmigo, por ejemplo. Hay donde sé que son becados, trabajaron muy bien todo el semestre, hicieron todas las actividades, y por decir algo, les quedó la materia en 3.90. Dice, profe, con el caso que yo hice, porque para la beca es posible que me lleve un poquitico, de pronto miramos cómo se le puede ayudar. Entonces, la idea es estar ahí, que uno vea pues que la persona trabajó. Ahora, pues ya si la persona, por ejemplo, sacó 2,1, indica pues que no. O sea, con la modalidad que le estoy ofreciendo, no, la idea es que ganen y aprendan mucho, que al mismo tiempo sean productivos. Entonces ahí tenemos la presentación oficial de lo que sería este semestre. Confiamos de que el próximo semestre arranque lo más pronto posible. Recuerden los que tienen becas de algunas instituciones, los que están en matrícula cero, organicen toda su actividad con tiempo. Los que tienen becas del municipio de Medellín, o sea, muévanse, porque de todas maneras, acuérdense que como los calendarios están desfasados, entonces muchas entidades también se pueden descuadrar y decir que por tal época no hacen contribuciones. Entonces es muy importante que se muevan. De todas maneras, los que han pedido alguna certificación al poli de que el presidente se prolongó, todos esos documentos son asequibles porque de todas maneras sabemos que así es. Entonces no se queden, como ya el cuento de la propaganda, no se queden callados. Aprovechen los recursos y vamos a movernos con mucha alegría para trabajar muy bien. Listo. Entonces, volvemos ya, podemos cerrar polivirtual y vamos a hacer un recuento. Damos la bienvenida a todos los compañeros que están madrugando y despertando en este momento, que están uniendo a nuestro grupo. Recordemos que estamos trabajando un documento que está montado en la página, ya precisamente trigonometría. Creo que me quedé sin batería. Un segundito, por favor. Ya voy llegando.
Muy bien. Entonces, le voy a pedir a nuestro asistente que por favor me permita compartir pantalla en este momento. Profe, ¿Sí? es que usted estaba hablando de un trabajo en pareja, sino que es que no me quedó muy claro cuál es, o pues no le paré bolas como en el momento Ah, exacto. bueno, listo. Muy bien. Listo. El trabajo en parejas es precisamente la, la feria de las matemáticas. De la feria de las matemáticas, o si estás conmigo en geometría también, la feria de la geometría son trabajos en grupitos. Por ejemplo, tú quieres hacer el trabajo, por ejemplo, con Allison. Entonces, bueno, ustedes presentan el trabajo entre los dos. Si vamos a pensar en un video, por ejemplo, pues tenemos que, tenemos que pensar en que lo van a hacer, pues por decir algo, hacen una parte y la van editando, etcétera. Si lo pueden hacer juntos, pues maravilloso. Entonces, la idea es trabajar en grupo. Ahora, si le quieres hacer solo también, pero es muy conveniente trabajar en grupo. Recuerde que es que el siglo XXI estaba en grupo. Ahorita a través de las plataformas fue obligante. Recordemos que llevamos año y medio en situación compleja. Las universidades, pues aunque tratan de volver a la presencialidad, mire que los aforos son muy limitados. Por ejemplo, en la institución donde trabajo, solamente están yendo los grupos pequeños. O sea, tengo, por decir, un grupo de ingeniería electrónica donde tengo 8 estudiantes. Para los grupos que tienen, por ejemplo, 35, 40, esos grupos van todos por mediación tecnológica. O sea, no hay salones tan grandes en ninguna parte de Colombia que permita acomodar en una universidad, por ejemplo, 40 estudiantes. No los hay. Tiene que ser como por decir, una especie de paraninfo y tener allá unas aulas gigantescas. Normalmente eso no lo hay. Pero las aulas del poli, por ejemplo, son muy grandes en general. Allí también hay muy pequeñas, pero las aulas de propia ingeniería son muy grandes. Y a pesar de lo grandes, la capacidad, el aforo creo que da para máximo 24, guardando las condiciones de bioseguridad. Entonces, por el momento, seguimos con todos estos recursos. Seguimos trabajando así. Justamente este fin de mes el gobierno debe determinar qué hacer. Ese momentico no hay muchas dudas. Ayer, por ejemplo, en Antioquia se decretó la alerta roja en los hospitales con el fin de manejar recursos contra la pandemia. Entonces, eso indica que Profe, ¿no te se escucha nada o solamente es a mí? No, es a todos, profe, se le está entrecortando como siempre. Y por ahí no se escucha absolutamente nada.
Listo. En este momento, ¿cómo escuchan? Buenos días. Sí, profe. Bueno, me tocó cambiar de equipo. No tengo un problema con el equipo y ya tienen muchas dificultades ahí. No sé qué pasa. No tengo forma de controlarlo en este momento. Muy bien. En la charla anterior veníamos haciendo un análisis muy especial sobre lo que era la palabra trigonometría. Tenemos que la palabra trigonometría era básicamente una métrica de lo que son los triángulos. Todo comenzó con un estudio sistemático que hizo un señor llamado Tales, donde Tales nos permitió, a través de la semejanza de triángulos, de que dos triángulos son semejantes, básicamente si tienen los lados proporcionales. Para nivel de triángulos, dos triángulos que tengan los ángulos iguales siempre son semejantes. Desde ahí comienzas ese gran comercial. Entonces la historia nos remonta siempre a Tales. Un segundito, quito un retorno que tengo en el otro equipo. Un segundito. Por eso silenciado, pues está hablando. ¿Me escuchan en este momento? Sí, ya. ¿Sí me escuchan ya? Ingenieros, ¿me perciben? Sí, sí, señor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces les compartía algo importante, que estando precisamente Tales en la zona de Egipto, recibió la gran inquietud que tenía el faraón de saber cuál era la altura de la pirámide de Keops, que precisamente es la pirámide más alta del mundo y más grande. Obviamente la solución pues no era inmediata, ya se había hecho una estructura, todos conocen las formas de las pirámides, algunos de ustedes han ido, se han quedado maravillados con esto, pero el problema es que cuando es una figura de lado, pues no es fácil medirla, hay que proyectarla y sabemos que la altura es 149 metros. El tipo lo que hizo fue precisamente utilizar un bastoncito y medir a cierta hora la sombra de la longitud de la pirámide y la sombra que proyectaba el bastoncito. Con esos cálculos le dijo al Aldair que la medida era aproximadamente 140 y tantos metros, que es un valor muy real. Hoy en día mide más o menos 3 metros menos, dado que en la parte de arriba, los que la conocen, los que hicieron la pirámide pusieron que terminara en una punta que era oro. Siempre han habido saqueadores, todos saben eso. La historia refiere pues que hace muchos siglos, de hecho no tengo el dato, sí tengo las fotos donde precisamente hay la evidencia de que falta el pedazo de arriba. Debió haber sido pues gente muy arriesgada, todos los saqueadores de tumbas, incluso cuando muchos egiptólogos fueron a buscar muchas tumbas que creían que estaban vírgenes, se dieron cuenta que no, que había gente que ya había entrado mucho antes que ellos y se había llevado posiblemente tesoros. Sin embargo,
descubrieron Tutankamón, por ejemplo, lleno de oro y muchas otras tumbas famosas. Con tales entonces empezamos a hacer un estudio sistemático de la medida, de la proporcionalidad y de los triángulos. Aunque en la época antigua no tenían tablas como ahora, por decir algo, seno de 20 grados, coseno de 15, tangente, pero sí tenían algunas aproximaciones. Alguna vez leía que uno de los Ptolomeos, que era astrónomo, tenía unas tablas donde él analizaba ciertos ángulos de incidencia y de refracción utilizando tablas para ángulos ligeramente pequeños. Modernamente es muy fácil, es que ahorita con toda la tecnología que tenemos es muy fácil. Nosotros sacamos una calculadora y la calculadora tiene automáticamente seno, coseno, tangente, sin ningún problema. Entonces tenemos una ventaja, o sea, algo, digámoslo así, una ventaja sistemática que la podemos hacer reproducir en un celular, la podemos reproducir en donde queramos. Antes no, entonces era muy difícil hacerlo. Entonces, antes de entrar a resolver problemas, entonces nos dedicamos exclusivamente a trabajar el triángulo rectángulo. Recuerda las propiedades. Es un triángulo en el cual dos de sus lados se cortan perpendicularmente. Los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos y el opuesto se llama la hipotenusa. Y en todo triángulo rectángulo siempre se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Dicho elegantemente, sería el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. En palabras más antiguas, los genios, que también es una feria de la ciencia, pueden construir, por ejemplo, encima de esa hipotenusa, construyen un rectángulo. En el cateto C, por ejemplo, en el cateto B, que es el de abajo, construyen otro cuadrado del lado B, y en el cateto vertical, en el A, construyen otro cuadrado. Y ahí está lo asombroso. El área del cuadrado que está en A más el área del cuadrado que está en B equivale al área del cuadrado que está en C. Por eso decía, las áreas de los cuadrados de los catetos equivalen al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, por eso es muy común ver como demostración del teorema de Pitágoras, por ejemplo, hacer un sistema de canicas. Entonces, usted hace un cuadrado de canicas en A, un cuadrado con canicas en B y un cuadrado vacío en C. Cuando usted quita todas las bolitas que hay en A y todas las que hay en B y las pasa, todas caben exactamente en C. No, ni sobra ni falta. Eso queda perfecto. Si lo quiere hacer con arena, perfecto. Te llena un volumen con arena ahí, otro en el otro lado, y esa arena que tiene ahí equivale a la otra. O lo puede hacer con agua. O sea, eso es el ingenio. Y en Colombia somos muy talentosos para trabajar bien. Entonces, una vez conocido cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, entonces definimos siempre que hay dos ángulos. Un ángulo que está abajo, que lo llamamos, por ejemplo, alfa, y el ángulo que está arriba, que lo llamamos, por ejemplo, beta. ¿Por qué es importante eso? Porque recordemos que en todo triángulo los ángulos internos siempre suman 180 grados. Como hay un ángulo recto, entonces nos quedan dos ángulos agudos que siempre van a sumar 90 grados. Entonces, por eso cuando aplicamos la función seno, por ejemplo, con la función seno o coseno o tangente, dependiendo de cuál nos sirva, a veces que nos sirven todas, o sea, uno coge tangente porque es muy fácil. Tangente es parado sobre acostado. Usted dice, no, a mí no me gusta el tangentazo, sino el senazo. Te saca su senazo. ¿Qué es seno? Cateto opuesto, por ejemplo, en este caso A sobre C. Hace la operación y la calculadora le dice qué ángulo es. Entonces, las funciones básicas siempre son tres nomás. Seno,
coseno y tangente. ¿Por qué 3 nomás? Porque las calculadoras tienen una teclita, que es la teclita 1 sobre x, o inverso multiplicativo, que es la que nos permite trabajar las inversas multiplicativas. Por ejemplo, ¿qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Que uno lo va mirando en su documento. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, al frente de cada una, como lo puede mirar en el documento, se tiene la inversa del seno es la cosecante, que la cosecante sería C sobre A. Pero como hay una tecla que es 1 sobre X, entonces simplemente la tocamos. O sea que si el seno nos dio 3/4, al tocar la tecla 1 sobre X nos va a dar 4/3, que sería en este caso, por ejemplo, 1/33. Entonces, funciones básicas, seno, coseno y tangente. Las otras 3 funciones son simplemente las inversas multiplicativas. Entonces, por eso no nos desgastamos, sino calculando 3, porque las demás siempre te serían los inversos multiplicativos. De hecho, en el mundo práctico uno puede resolver triángulos con esas funciones primarias. ¿Por qué se ven las otras? Porque hay unas funciones que llaman identidades trigonométricas, que son relaciones que se van a cumplir para todos los triángulos. Ahorita en todo un rato vamos a coger la calculadora y vamos a mirar, por ejemplo, que el seno al cuadrado, por ejemplo, de 18 grados más el coseno al cuadrado de 18 grados siempre da 1. Que lo quiere hacer con el ángulo de 1000. Entonces, por ejemplo, seno al cuadrado de 1000 más coseno al cuadrado de 1000, vuelve y le da 1. Es asombroso. Entonces es indiferente. Desde que es el mismo ángulo, entonces hay relaciones que ustedes recuerdan cuando hicieron en grado 10, lo que llamaban las identidades trigonométricas, que precisamente permitían ir avanzando en formas que eran universales. Y finalmente se llega al tema de las ecuaciones. O sea, buscar algunos ángulos que cumplen, por ejemplo, por decir algo, 5 seno de x menos 2 igual a 1. Entonces habrá algunos ángulos que cumplen esa propiedad. Entonces la idea es buscarlos. Obviamente que alguien en la puerta calculadora puede encontrarlos. Podemos hablar a nivel de un test. Si no tiene la respuesta, pues los puedo buscar perfectamente utilizando la calculadora. Pero de manera sistemática vamos a ver cómo lo podemos hacer utilizando los recursos. Listo. Entonces ya pasamos a la otra página. Fue cuando empezamos a resolver algunos triángulos. Entonces miren el documento. La primera parte fue definir seno, coseno y tangente. La segunda parte fue definir las funciones inversas. Entonces ahí hicimos algunas prácticas. Por ejemplo, buscar algunos ángulos y sacamos conclusiones que están ahí en amarillo. Los valores del seno y del coseno siempre están comprendidos entre 1 y menos 1. ¿Qué significa eso? Porque no existe ningún ángulo cuyo seno de 2. No existe ningún ángulo cuyo coseno de menos 3. Pero si me da 0.87, es menor que 1, entonces existe. Me da menos 0.724, existe, porque está entre 1 y menos 1. La tangente tiene una ventaja y un conflicto, es que la puede dar cualquier valor. O sea que uno, si se equivoca, y si uno se equivoca, tiene que ser con mucho más cuidado porque hay que calcular muy bien qué puede pasar. Entonces, tenemos las funciones inversas muy bien. Y en la otra página, entonces, cuando las dos funciones son inversas, eso significa que al multiplicarlas entre sí, el producto da 1. Por ejemplo, 3/4 y 4/3 son inversos. A multiplicar 3/4 por 4/3 nos da 1. Por ejemplo, si el seno de un ángulo da 1/2, la cosecante dará 2 sobre 1. Al multiplicar esas cantidades se nos da 1. Entonces ahí aprendimos a mirar unas relaciones. Seno por cosecante siempre nos va a dar 1. Coseno por secante siempre nos va a dar 1. Cotangente por tangente siempre nos va a dar 1.
Esos, diríamos, serían las identidades básicas y más conocidas que tenemos en un sistema. Entonces, mire que son comerciales muy, muy importantes. Entonces, vamos a resolver ahorita, para recordar, otros dos triángulos. Recuerde que resolver un triángulo es averiguar el valor de todos sus elementos. Entonces vamos a hacer un descanso de 4 minuticos. A los 4 minuticos volvemos y entonces resolvemos un triángulo agudo, conociendo, por ejemplo, cateto y hipotenusa, y otro triángulo donde conozcamos, por ejemplo, un ángulo agudo y cualquier otro elemento para hallar los otros. Ya luego pasamos al tema de identidades. Entonces, paramos 4 minuticos a partir de este momento.